El reabsorber glucosa es un mecanismo de adaptación. La glucosa es energía y queremos preservarla a toda costa. También por eso la preservamos en forma de grasa. Es un mecanismo adaptativo evolutivo, tal vez no tan bueno. En el paciente con diabetes existe una mala adaptación, que la glucosa se reabsorbe todavía a niveles de 180, 190, 210. Hasta por arriba de 220 ya se empieza a tirar, ¿no? Entonces, esta es una mala adaptación que contribuye a la hiperglucemia en el paciente con diabetes. Y de ahí surgen este tipo de medicamentos, que son los inhibidores de SGLT2, los cuales disminuyen su mecanismo con el cual contribuyen farmacológico, disminuye la capacidad máxima reabsortiva de la glucosa y el límite de glucosuria. Entonces, al cambiar esto, nuestra glucosa ya no tiene el único destino, que es metabolizarse, sino acaba en la taza del baño. Una forma más esquemática de entender esto es cuando nosotros tenemos una glucosa aquí de 100, ¿no? Nuestra excreción de glucosa en la orina es nula. Cuando se eleva a 180 empezamos linealmente a excretar glucosa en la orina. En un paciente normal, en un paciente con diabetes, hasta por arriba de 220 empezamos a eliminar glucosa en la orina. Cuando damos nuestros fármacos, los inhibidores de SGLT2, en este caso, en este estudio, dapaglifosina, se empieza a eliminar glucosa desde los 40 miligramos de cilitro. ¿Okay? Entonces, todos tenemos en este momento más de 40. Si yo me tomo uno de estos medicamentos, voy a empezar a eliminar glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos importa en qué etapa de la historia natural de la diabetes nos encontremos, si el páncreas funciona o no, siempre y cuando tengamos glucosa circulante y el riñón funcione, son medicamentos 100% efectivos. Siempre van a funcionar en pacientes con o sin función pancreática, sin importar el nivel de glucosa, porque su tope nos baja hasta 40 miligramos de cilitro de glucosa. Bueno, sus otros efectos que tiene, al controlar la glucosa, pues mejora la sensibilidad a la insulina y por lo tanto disminuye la glucotoxicidad y mejora la secreción pancreática de insulina. ¿En qué escenarios clínicos los vamos a usar, ¿no? Después de toda esta ciencia ficción? Pues por ejemplo, en un paciente que recién diagnosticamos diabetes, una diabetes de recién diagnóstico, que es virgen a tratamiento, que no recibió ningún medicamento, tenemos dos grupos, ¿no? Aquellos que tienen una hemoglobina glucosilada, pues entre 7 y 10, y aquellos muy descontrolados entre 10 y 12. Entonces se hizo un estudio con dapaglifosina a 24 semanas con 274 pacientes y se comparó con placebo, ¿no? Entonces los pacientes que recibieron dapaglifosina 10 miligramos hubo una disminución de cerca de 0.9% de hemoglobina glucosilada en aquellos más o menos descontrolados, por así decirlo, entre 7 y 10 de glucosilada, y en aquellos que están muy descontrolados, entre 10 y 12, una disminución casi del 3% de hemoglobina glucosilada. Entonces es un medicamento muy potente en su mecanismo de acción, sobre todo en aquellos que están más descontrolados, ¿no? Entonces, entre más alto esté tu nivel de glucosilada o tus niveles de glucosa, más baja va a caer tu glucosa. El segundo escenario son pacientes que vemos más comúnmente, que ya están con metformina y que a pesar de eso están descontrolados. Entonces, añadir metformina, añadirles un SGLT2. En este caso, los pacientes, aparte de la glucosilada que ya han bajado con su metformina, tuvieron un descenso extra de 0.8 de hemoglobina glucosilada, ¿no? Bastante bueno. Y no solo eso, sino que lograron bajar de peso 3 kilogramos. ¿Okay? Entonces, se iba a controlar la glucosa y no se iba a bajar de peso. ¿Cómo es que pierden peso? Bueno, pues perdemos glucosa en la orina, perdemos calorías en la orina. Así como cuando vamos a la caminadora y corremos 30 minutos y nos dice tú perdiste 400 calorías, lo estamos haciendo pero a través de la orina. Estas pérdidas son de 60 a 80 gramos al día, que equivale a unos 320 calorías por día. En 2 semanas vamos a perder alrededor de 450 gramos y en 6 meses vamos a tener un efecto en la disminución de peso de alrededor de 3 kilogramos de peso menos, ¿no? Después de esto tenemos una meseta donde ya no perdemos más.
el mecanismo aún no se sabe completamente. Se cree que existen alguna serie de mecanismos reguladores que nos hacen comer un poco más para volver a restablecer estos niveles. Muy bien. En este mismo grupo de pacientes también vimos sus efectos en la presión arterial. Aquí tenemos la sistólica y acá tenemos la diastólica. Vemos que en la dosis habitual de dapaglifosina, 10 miligramos, tenemos 5 milímetros de mercurio menos, ¿no?, de sistólica, y de 2 a 3 milímetros de mercurio menos de la presión diastólica, ¿no? Entonces, un medicamento que baja la glucosa disminuye el peso y ayuda a bajar la presión arterial. Y no es nada somero los efectos de la glucosa en hipertensión, ¿no? Hasta el 70% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión. Si recordamos que en el túbulo proximal se absorbe el sodio con la glucosa, si esto continúa o se perpetúa, vamos a estar absorbiendo continuamente sodio más glucosa, crea un balance positivo de sodio y eso crea hipertensión arterial. Si damos medicamentos que bloquean esto, que funcionan como un diurético, ¿no?, pero es sodio y es glucosa, pues tiene también efectos benéficos sobre la presión arterial, ¿no? Esa es la causa por la cual los pacientes diabéticos son hipertensos. Entonces los efectos se ven en poco tiempo, de 1 a 2 semanas. Yo digo que perdemos sal y agua, y esas son las cifras en las cuales cae la presión arterial, y el efecto es a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque a largo plazo los pacientes modifica el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye las cantidades de proteínas en la orina este medicamento y disminuye de peso. Y el tercer escenario es qué papel tienen los inhibidores de GLT2 en los pacientes que ya utilizan insulina. Este es un muy buen estudio porque son pacientes muy toreados, ¿no? 560 pacientes obesos, índice de masa corporal entre 30 y 45, con altas dosis de insulina, más de 60 unidades de insulina. Y ya estaban con metformina y su insulina a dosis tope, y estaban aún descontrolados, entonces estaban muy toreados, ¿no? Entonces se atrevieron a darles este medicamento y ver qué efectos tenía comparado con placebo. El desenlace primario era ver la hemoglobina glucosilada a las 18 semanas y tuvo un efecto de disminuir 1% la hemoglobina glucosilada. Entonces un paciente que ya está con un tratamiento muy alto, ¿no?, que ya se hubiera acabado el algoritmo, nuestro antiguo algoritmo de los 3 pasitos, ¿no?, nos ayudó a bajar 1% más de hemoglobina glucosilada, y como desenlace secundario nos disminuyeron peso 2.5 kilos y disminuyeron los requerimientos de insulina 10 unidades menos de con las cuales estaban, ¿no? Entonces la insulina, recordemos, tiene 2 efectos secundarios importantes. Uno es el riesgo de hipoglucemia y el otro es aumento de peso. Entonces es un efecto bastante bueno añadir estos fármacos. Entonces, ¿en dónde encajan este grupo de fármacos en nuestro nuevo algoritmo de tratamiento? Sí, 2015 en Parrex sí cambió las cosas. Y vamos a 2013, como estábamos. Pues acá están los GLT2, ¿no? Están en amarillo, ahí con cuidado, todavía estamos en estudios, estaban como tercera opción o tercera línea de tratamiento. Y después de estos estudios, 2017, estos ascendieron a los primeros lugares en nuestras primeras opciones de tratamiento. Esta es nuestra nueva glibenclamida. Probablemente sea nuestra nueva metformina, todavía no, pero por costos y esto, y seguridad, pero es nuestra nueva glibenclamida. Son nuestras primeras opciones junto con los GLP-1 en los algoritmos actuales de tratamiento de inicio o combinación de fármacos. Solo eso, sino las etapas tardías donde estamos intensificando la insulina es cuando tienes ya una insulina basal o añadir una insulina prandial, ¿no?, con las comidas, o usar GLP-1 o SGLT2. Ya está aquí con nuestras opciones de tratamiento de las 10-2017. Pero bueno, no todo es bonito, ¿no?, y verde. También hay que ser muy juiciosos sobre qué efectos nos pueden dar estos medicamentos. Nuestras precauciones que tenemos con ellos son: tiramos azúcar en la orina, las bacterias y a los hongos les gusta el azúcar, más infecciones genitales, una preocupación, más infecciones de vías urinarias, es otra preocupación, como es un diurético, ¿no?, tener hipovolemia, lesión renal aguda, cambio en el metabolismo de grasas y mayor predisposición a cetoacidosis, y
estos medicamentos no funcionan cuando los riñones no funcionan. Eso es claro, ¿no? Los pacientes que sus riñones funcionan menos de 60 con algunos fármacos o menos de 45 con otros fármacos, pues realmente no nos hacen mal, pero el medicamento no va a actuar. Entonces, en PARREG, que es el estudio de más de 2000 pacientes, ¿qué es lo que encontró con estas preocupaciones? No hubo diferencia en eventos hipovolémicos, ¿no? O sea, por su efecto diurético, comparado con placebo, o sea, no fue diferente. Realmente no hubo diferencia con infecciones de vías urinarias, hombres o mujeres, ¿no? En placebo, la frecuencia de infecciones de vías urinarias era 40% con placebo, o sea, muy alta, no, y con el medicamento 38%, o sea, no fue diferente. Infecciones de vías urinarias simples y complicadas, incluyendo pielonefritis. Tampoco hubo diferencia de lesión renal aguda en estos 2.200 pacientes. Donde sí hubo diferencia es en infecciones genitales, ¿no? Hubo más infecciones genitales como vaginosis y balanitis. Eso sí, mayor incidencia de infecciones genitales no de vías urinarias con el uso de estos fármacos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que debemos de cuidarnos? Perdón, tampoco hubo diferencia de cetoacidosis diabética, pero en diabéticos tipo 2. No utilizarse en pacientes con diabetes tipo 1 porque sabemos que produce cetoacidosis, ¿okay? El riesgo es mayor. Usarse con cuidado o no usar en pacientes que tienen menos de 60 minutos de tasa arterial glomerular, no usar DAPA, o menos de 45 EMPA o canaglifosina. No usar los diabéticos tipo 2 que tengan predisposición a cetoacidosis. Usarlos con cuidado en medicamentos que nos puedan dar lesión renal aguda. Y pacientes que tengan infección de vías urinarias de repetición o infecciones micóticas, advertir sobre su riesgo mayor. Entonces, con esto vamos a concluir sobre estas nuevas perspectivas, más allá de metformina y la glibenclamida. Los nuevos fármacos han encontrado su lugar a través de la evidencia de desenlaces duros, no solamente bajar una glucosilada, muerte. Tiene algo más que ofrecer que solo disminuir los niveles de glucosa. Aunque los eventos cardiovasculares, los efectos cardiovasculares de los SGLT1 y GLP-1 merecen reconocimiento, no son un reemplazo para tratar la hipertensión y la lipidemia aparte. Y se requieren más estudios de combinaciones de estos fármacos en el mundo real, ¿no? Menos controlado. Los SGLT2, su eficacia es independiente de la reserva pancreática, pueden ser utilizados ya sea tempranamente en la evolución de la diabetes o muy tardíamente. Su eficacia depende de la función renal y también son una nueva opción terapéutica en el desierto de las opciones que tenemos para tratar la nefropatía diabética. Gracias.